pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Una vez abierta su Biblia, le voy a invitar a que abra en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, verso 7. Hoy vamos a estar refiriéndonos a dos versículos. Romanos capítulo 14, versos 7, 8 inclusive. Y dice así la Sagrada Escritura, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Quisiera orar en esta tarde. Querido Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hemos traído la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de la exposición de la misma, pedimos de ti, Señor, de la iluminación y la revelación por medio del Espíritu Santo, a fin de que el mensaje sea claro, comprensible, Señor, a oídos de todo tu pueblo, y en ello seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad. El ruego como la oración, Señor, es que en la exposición de la misma, Señor, nos sea dado el denuedo para hablar con palabras sencillas, Señor, y que en ello todos seamos edificados. Creyendo que tú eres poderoso para hacerlo, te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Así en la Biblia, como encontramos esta palabra, nos encontramos con muchas palabras, ¿no?, que hablan sobre diferentes temas. Recién mirando también por las Sagradas Escrituras, veía en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, allí en el verso 31 y en el verso 32, dice: y se unirá el hombre a la mujer y serán una sola carne. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto al respecto de Cristo y de la Iglesia. Entonces, mirando de esta manera por medio de la Biblia, nosotros podemos ver la analogía del matrimonio, la unión de Cristo con la Iglesia. Por eso dice: ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ya estamos unidos al Señor. Es más, Pablo, cuando escribe a los Efesios, no se limita, sino que dice que somos carne de su carne y hueso de su hueso, que conformamos su mismo cuerpo. No solamente que somos uno con Él, sino que conformamos su mismo cuerpo. Entonces, mirando de esta manera y por medio de la analogía del matrimonio, podemos ver cuántas historias la Biblia nos narra al respecto de mujeres que fueron exitosas en cuanto al matrimonio y mujeres que fracasaron, sin importar el contexto social, sin importar su posición. Puede ser esta la mujer de un rey como la mujer de un comerciante. Puede ser esta una ama de casa como una alta jerarquía dentro de un reino. No es eso lo que le hace fracasar, ni es eso lo que le hace tener éxito. Es más, cuando miramos en cuanto al juicio de Dios sobre la mujer,
¿Qué es lo que Dios le dice a la mujer? Tu deseo será para con tu marido y él se enseñoreará de ti. Casi siempre la mujer tiene un deseo sobre su marido. ¿De qué? De que haga lo que ella espera, lo que ella cree o lo que ella quiere. Pero ¿quién es el Señor o quién es la cabeza? El marido, ¿no es cierto? Al marido Dios lo puso por cabeza del hogar. También en la Biblia nos encontramos, como les decía, con mujeres que fracasaron y con mujeres que fueron muy exitosas. Cuando leemos en el libro, por ejemplo, de la reina Esther, una joven judía en un reino que era muy distante a su reino, el reino de Asuero, que iba desde la India hasta Etiopía, reinaba sobre 127 provincias. Dice que estando en la opulencia de su reino decidió hacer banquete e hizo banquete 180 días de banquete. Pero tomó 7 días después de ese gran banquete para agasajar a los principales de cada provincia. O sea que también serían unas cuantas personas, pero estas eran ya personas más nobles, más destacadas. Estando entonces en medio de ese banquete, él quiso mostrar la opulencia de su reino y haciendo un banquete esplendoroso para estos principales de cada una de las provincias sobre las cuales él reinaba. Y entre el banquete que hizo, decidió llamar a su reina, la reina Vasti, ¿no? La cual también estaba celebrando y teniendo banquete, pero con las mujeres, ¿no? Con las principales mujeres. Y cuando el rey decidió que ella viniera portando la corona real, ser mostrada entre los principales, ella decidió no atender a la palabra del rey. Decidió hacer su voluntad. Así, decidiendo de esta manera, ¿qué pasó? El rey se enfureció, pidiendo consejo a los sabios, a los entendidos de su reino. Todos convinieron diciéndole: no permitas que esto suceda, porque si esto sucede, entonces las demás mujeres del reino tendrán la oportunidad, ¿no? Como tomando así el ejemplo para despreciar o menospreciar a sus maridos, trayendo esto un desorden en los hogares de los principales gobernadores de tu reino. Así que la confinó en un lugar de claustro, la confinó allí y nunca más la llamó a su presencia. Pero pasados los días, ¿qué hicieron? Trajeron a las mujeres más bellas de su reino. Entre ellas iba esta joven Esther, deportada, ¿no? Que había sido criada por un primo de ella, Mardoqueo, que había asumido cuando ella quedó huérfana el lugar de papá y el lugar de mamá y comenzó a guiarla desde sus primeros caminos. Cuando fue llevada, su primo le recomendó que hiciera caso, que obedeciera, ¿no? Que no se rebelara, no iba por su voluntad, sino que iba por la voluntad del rey, ¿no? Así le dieron como años para que ella pudiera tener tratamientos especiales, con especies aromáticas, con aceite, con depilaciones, para luego de pasado esos años poder ser presentada delante del rey. Y cada una de las que habían sido llevadas y preparadas para ser presentada delante del rey, para que el rey escogiera la próxima reina que iba a reemplazar a la reina Vasti, tenía la oportunidad de escoger los mejores vestidos, tenía la oportunidad de escoger las mejores alhajas, y así haciendo su propio
peinado, buscando cómo ellas poder agradar al rey. Cada una de ellas iba de acuerdo a lo que ellas pensaban, cómo podían agradarle al rey. Pero Esther, siendo siempre enseñada a no vivir por su voluntad, sino vivir por la guía, por la dirección de otro, ¿no? Porque así ella había sido guiada, ¿no? A que no viviera por su propia voluntad. Había sido enseñada a vivir por la dirección de otro. Entonces, habiendo un principal eunuco que guiaba todos estos preparativos, ella dejó en manos del eunuco que el eunuco fuera el que escogiera las vestiduras para poder ir delante del rey. Entre todas las mujeres, las cuales eran un número grande, y todas habían tenido las mismas oportunidades, con los mismos tratamientos, pero la que halló gracia delante del rey, ¿quién fue? La reina Esther. ¿Por qué? Porque ella no iba por su voluntad, sino por la voluntad de otros. Amén. Iba por la voluntad de otros. Y esto llevó a que ella ocupara el más alto cargo que una mujer podía ocupar en el reinado de Asuero, que fuera la reina, que fuera la reina el quien ocupara el lugar más alto al que una mujer podía llegar a ocupar. Pasado el tiempo, su primo siempre permanecía en el patio para estar cerca, de alguna manera también viendo y velando por su prima, ¿no? A la cual él había criado como su hija. Siempre estaba allí él, y mirándole podía observar cómo ella se movía. Un día, un hombre amalecita, el cual era uno de los principales también del reino de Asuero, y todos cuando él pasaba, ¿qué hacían? Reverencia, le hacían reverencia. Pero Mardoqueo decidió no hacer reverencia. Este hombre se llamaba Amán, y este hombre comenzó a menospreciarle a Mardoqueo, y luego, viendo que era de los judíos deportados de Israel, no solamente le despreció a él, sino que convino en querer terminar con todos los israelitas que habían en el reino de Asuero. Así, con engaño, tomó el anillo, consiguió tomar el anillo del rey de Asuero y emitir un decreto que los hombres en cada provincia tenían libertad de matar a todos los judíos y de apropiarse de sus bienes, sin importar qué posición ocupara, sin importar el carácter de estos hombres judíos. Ellos tenían libertad de poder matarle y apropiarse de todos sus bienes. Lo que iba a desencadenar, ¿qué? Una gran masacre entre el pueblo judío. Enterado Mardoqueo de ello, rasgó sus vestiduras y cubrió de ceniza su cabeza. Y las criadas de la reina, sabiendo de que su primo había rasgado sus vestiduras, le llevaron la noticia y le dijeron que él había demudado su rostro, había echado ceniza sobre su cabeza y había rasgado sus vestiduras. Entonces le mandó a preguntar por qué motivo había hecho esto. Y él mandó consejo, ¿no?, para la reina. Le dijo que se presentara delante del rey y descubriera esta conspiración en contra del pueblo judío. Y la reina respondió diciendo: tú sabes que si voy delante del rey sin ser llamada, ¿qué va a pasar? Si el rey no extiende su cetro, moriré ahí mismo. O sea, iba a poner en riesgo su vida. Entonces Mardoqueo le dijo: ¿quién sabe si Dios te trajo hasta aquí para esta hora? Y no pienses que por estar en palacio vas a ser preservada, sino por el contrario, va a caer mayor maldición sobre tu vida. Y ella le dijo: bueno,
pónganse en oración, pónganse en ayuno y me voy a presentar delante del rey. Y si perezco, perezco. ¿No? Si perezco, perezco. Ella llegó al punto de que si vivía, vivía. Y si moría, moría. No importaba. Amén. Llegó al punto de menospreciar su vida. Y se acercó entonces delante del rey sin ser llamada. Cuando el rey la vio, dijo: ¿qué decía mi reina? Tendió su cetro enseguida. Dice: aún la mitad de mi reino te daré. ¿Por qué? Porque tenía gracia delante del rey. ¿Por qué tenía gracia delante del rey? Porque ella no vivía por su voluntad, como Basti, haciendo su voluntad, sino que vivía por la dirección de otro, ¿no? Por la guía de otro. Entonces le dijo: permita el rey que mañana haga banquete y venga usted con Amán. Y así hizo banquete un día, hizo banquete otra vez, y a la tercera vez entonces descubrió su corazón y le pidió su vida. Dice: ¿cómo, oh reina, me pides tu vida? Sí, porque en el decreto que se firmó, no solamente el pueblo judío, sino yo también, por ser parte de ese pueblo, voy a morir. Voy a morir. Dice: ¿quién osó hacer tal decreto? Y le dijo a Amán. Cuando Amán vio que su engaño había sido descubierto, rogó a la reina por su vida, ¿no? Y rogándole, y se hizo de sus vestidos que la cubrían, ¿no? Y el rey dijo: aún a mi reina quieres forzar y quieres tomar. Y dijo el rey, llamando a sus siervos, ¿no?, que le fueran a dar muerte. ¿Y dónde le dieron muerte? Como dice, no había preparado una gran horca él de gran altura para matar a Mardoqueo. Bueno, en esa misma horca que él había preparado para matar a Mardoqueo y dejarlo colgado para que fuera exhibido a aquellos que osaban no rendirle pleitesía, ahí terminó muriendo. Siempre Dios ha querido que nosotros guardemos su palabra, que vivamos por su palabra, aún desde el principio de la creación. Dios ha querido que el hombre viva por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. O sea que al ser viva hace una obra, y esa obra es una obra completa. Por la palabra todas las cosas fueron hechas. De modo que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Así nos lo enseña la carta a los hebreos. Entonces, mirando así la voluntad de Dios, ¿cuál es para el hombre? Que siempre viva por la palabra de Dios. Que siempre viva por la palabra de Dios. Que no viva por su voluntad. Cuando el hombre comenzó a experimentar su propia juicio, cuando el hombre comenzó a experimentar su propio juicio, cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, allí pecó y allí murió, quedó separado de Dios, perdiendo esa belleza que le había sido dada al ser creado a imagen y a semejanza de Dios, ¿no? El hombre, siendo creado a imagen y a semejanza de Dios, poseía una belleza que ninguna otra criatura sobre la tierra tenía como virtud. Pero cuando el hombre dejó la palabra de Dios, ¿qué hizo? Murió, perdió esa belleza. Y ahí comenzó la degradación del hombre. Ahí comenzó el hombre a degradarse, ¿no? La Escritura dice: por cuanto que no tuvieron en cuenta a Dios, Dios decidió entregarlos a una mente reprobada para hacer lo que no les conviene hacer. Amén. Entonces, en la analogía del matrimonio y en la relación entre el hombre y la mujer, y el hecho de que Dios es un Dios de orden y estableció un orden en su creación, nosotros podemos trasladarlo a nosotros, la iglesia. Cuando nosotros somos una iglesia victoriosa,
¿Cuándo nosotros somos una iglesia poderosa? ¿Cuándo somos nosotros una iglesia viva? ¿Cuándo somos nosotros una iglesia la cual ha de cumplir con todos los propósitos de Dios? Cuando no seguimos nuestra voluntad, sino que andamos por la guía de Dios, siguiendo su palabra, creyendo a su palabra. A pesar de los dictámenes de nuestro corazón, a pesar de las ideas y pensamientos que nos sobrevengan, para nosotros nuestra victoria, ¿cuál es? Creerle a Dios. Nuestra victoria es creerle a Dios. Amén. Por eso es que en esta analogía, nosotros mirando a la reina Esther, ¿qué podemos ver? Que ella trajo gran liberación sobre el pueblo de Israel. Que ella como un único instrumento, ¿no? Porque podemos decir que, bueno, luego todos se prepararon, salió otro decreto, se prepararon, ninguno de los judíos sufrió pérdida alguna, sino por el contrario, hubo gran liberación al punto tal que se estableció ese día como un día festivo, el día del Purim, y se viene celebrando hasta el día de hoy, y es el día en el que los judíos se hacen regalos, se hacen presentes, recordando esta gran liberación. Pero ¿cuántos instrumentos utilizó Dios? Solo una mujer que decidió creerle a Dios. Así en medio de esta generación estamos nosotros en el escenario de este mundo, quienes decimos creer a Dios. También por medio de la iglesia Dios va a glorificar su nombre en medio de esta generación trayendo gran liberación. Y esa liberación, ¿en dónde se manifiesta? En cuando nosotros abandonamos nuestras propias ambiciones personales, cuando nosotros abandonamos nuestra propia visión personal, cuando nosotros abandonamos nuestro deseo de ser, ¿para qué? Para ser de aquel que nos llamó y se entregó por nosotros. Amén. Por eso dice, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Si somos del Señor, nuestra voluntad, ¿dónde se encuentra? ¿En nosotros? ¿En nuestra visión? ¿En nuestros anhelos? ¿En nuestras ambiciones? ¿O se encuentra en nuestro Señor? Nuestra voluntad se encuentra en nuestro Señor. Amén. No en lo que nosotros ambicionamos, no en lo que nosotros podemos tener como visión, no en lo que pueden ser nuestros anhelos personales, sino en el Señor. Por eso, viviendo por la guía de Dios, viviendo por la palabra de Dios, nosotros somos el instrumento del Señor en medio de esta generación para traer también gran liberación. Tenemos la tentación de querer traer nuestros deseos, de querer hacer, ¿por qué? Porque tenemos la lucha de la carne. Pero nosotros no vivimos por la carne, sino que vivimos por el Espíritu de Dios. Sabemos que si sembramos para la carne, ¿qué vamos a cosechar de ella? Corrupción. Amén. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cegar vida eterna. Esa vida, ¿cómo es? Es una vida victoriosa. Amén. Porque si es eterna, puede ser destruida, puede ser mancillada, puede ser corrompida. No puede ser, ¿no es cierto? Porque es eterna. Entonces no se puede corromper, no se puede mancillar, no se puede destruir. Es una vida victoriosa. Es la vida del Señor, la que compartimos con el Señor por medio de la fe que hemos recibido y por el cual estamos unidos a Cristo. Amén. Entonces, mirando así la palabra del Señor, nosotros podemos ver cuán gran victoria trajo la reina Esther. ¿Y qué motivo de celebración fue este para todo el pueblo judío, ¿no es cierto? Así también en este tiempo, Dios mediante su esposa, que es la iglesia, no es su novia, muchos dicen es la novia. Una novia uno la toma y la deja, ¿no? Pero una esposa se une con ella
para siempre, ¿no? Por eso dice, ¿qué es lo que nosotros cuando oficiamos el matrimonio decimos? Lo que unió el Señor, no nos separe el hombre. Es para siempre. Amén. No hay motivo alguno por el cual un matrimonio debiera separarse. Amén. Sino que deben permanecer unidos. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Así también Cristo permanece unido a su iglesia y así también su iglesia permanece unida a Cristo. Amén. Conformando su cuerpo aquí en la tierra, manifestando su voluntad. No la voluntad de ella, sino la voluntad de su Señor. Aquel que por ella murió y se entregó para presentársela a sí mismo como una esposa que no tiene mancha ni arruga. Amén, que no tiene de qué avergonzarse. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, quisiera que todos nosotros, entendiendo la palabra del Señor, no seamos engañados por Satanás, como engañó a Eva, ¿no? Extraviando nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás engañó a Eva haciéndole dudar de la palabra del Señor. Sabe Dios que no morirás, sino que cuando comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, serás como Dios, conociendo así lo bueno y conociendo lo malo. Entonces vio que el fruto era atractivo y bueno para comer. Amén. ¿Qué hizo? La hizo extraviarse. Así que no seamos extraviados por Satanás, pensando que haciendo nuestra voluntad, cumpliendo nuestras metas, alcanzando lo que es nuestro deseo, vamos a ser felices. Nuestra felicidad no está en que alcancemos nuestras metas, que cumplamos con nuestros deseos, ni en todo lo que nosotros ambicionamos. Nuestra verdadera felicidad está en la voluntad de nuestro Señor. Amén. En la voluntad de nuestro Señor, ahí se encuentra nuestra verdadera felicidad. Cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿qué encontramos? Que es agradable y que es provechosa. Amén. Os ruego por las misericordias de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y provechosa en todo, es perfecta. Amén. Entonces, nuestra verdadera felicidad está en la voluntad del Señor. Que Satanás con su astucia no engañe, extraviando nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Recordemos que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Somos del Señor. Tenemos un dueño, tenemos un marido, el cual es Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, cual nos fue enviada en esta noche en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, mediante la analogía del matrimonio, Señor. Nosotros podemos darnos cuenta y ver, Señor, dónde se encuentra para nosotros la verdadera felicidad, Señor. Que la verdadera felicidad no está, Señor, en hacer cuanto queremos, no está en lo que ambicionamos, no está en los deseos, Señor, de nuestra carne, sino la verdadera felicidad está en tu voluntad, lo cual es agradable y es perfecta. Por eso te damos gracias, Señor, por la guía que tú nos das mediante el Espíritu Santo, llevándonos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,